En fin, creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha puesto el acento final en un detalle que ha realizado incluso por políticas y por departamentos que nos ponen en lo que define, en lo que la consejera ha dicho respecto de que estos son los presupuestos del arranque, fortaleciendo o priorizando políticas sociales. Es cierto que el arranque tiene las limitaciones generales a las que nos vamos a referir y que eso se inscribe dentro de un marco comunitario de política presupuestaria general y de un marco español de política presupuestaria acorde a la Ley de Estabilidad, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, tras la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Pero lo más importante cuando hablamos de arranque de la economía y fortalecimiento de las políticas sociales es que qué define la política presupuestaria de este Gobierno en el marco con el que contamos. Es decir, cuál es el marco donde es posible moverse desde el punto de vista político para una autonomía, para una comunidad que ha cumple los objetivos que definen lo que son los principios de estabilidad presupuestaria, es decir, su déficit, su deuda pública y la morosidad de la deuda comercial que se mide con arreglo al periodo medio de pago a proveedores. En ese marco es donde hay que dar respuesta. Concurren, además, en los avances que nos han manifestado los portavoces del Grupo Conservador, del Grupo Popular y de los populistas del Grupo Podemos en ese avance que han realizado de la enmienda a la totalidad que dicen que van a presentar. En ese marco, ¿qué respuestas podrían dar, qué respuestas darían ante el escenario legal y el marco económico financiero de la Comunidad Canaria? Porque eso es lo que hace falta saber. Es decir, al final se trata de cómo defines tú, qué capacidad tienes y en ese marco cómo respondes a ello. Y creo que eso también le ha faltado decirlo a don Román, con independencia de que en algunas cosas del análisis global general, me refiero del marco europeo y español, podemos coincidir porque la propia consejera ha dicho cuáles son los límites. Ha hablado de la regla de gasto y si quieren ahora hablamos de cuál es el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, señorías, por recordarlo, porque alguno quizás no la haya podido leer con detalle, habla en el artículo 14 que lleva por rúbrica lo siguiente. Dice: prioridad absoluta del pago de la deuda pública, intereses y capital de la deuda pública. Dice la ley, incluidos en el estado de gastos de los presupuestos, no podrán ser objeto de enmienda. Tienen prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Es decir, ese es el marco. Ese es el marco, no el que nosotros queremos tener. Porque si nosotros pudiéramos definir o influir lo suficiente en la política de Estado como para poder cambiar el marco, lo que diríamos es: quien tiene capacidad para devolver su deuda no puede estar sometido a la regla de gasto. Porque si nuestra deuda está en condiciones de responder, pues ¿por qué tenemos que estar sometidos a una regla, a un límite de gasto? Está nuestra deuda calificada hoy como B más, es decir, por las agencias en el máximo que permite, porque no puede estar por encima de la del Estado, sino con toda probabilidad estaría por encima de la del Estado, teniendo en cuenta que el Estado tiene en este momento una deuda equivalente al 100% del PIB español, al 100%, y Canarias el 15%. Y el objetivo final de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para todas las comunidades autónomas en su conjunto es llegar a un 13% en el reparto. O sea, quiero decir con esto que esto es lo que determina la capacidad que tienes después de determinar tu gasto. Estamos sometidos, por tanto, señor Rodríguez, en relación con su intervención, don Jorge, a importantes límites desde el punto de vista de la autonomía política y financiera. No es verdad, como usted señalaba en su intervención, que ejerza usted su autogobierno. Ejercemos el autogobierno en el marco los límites que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que son muy potentes. Y en ese escenario ha habido una opción clara de este gobierno. Una opción en el marco de sus proyectos, hacer que arranque la economía, pero siempre fortaleciendo las políticas sociales. Y es muy importante decir, cuando hablamos de la presupuestación que tenemos para la Ley de Dependencia y para la PCI el próximo año 2016 y los incrementos que ha señalado el portavoz socialista, que el Gobierno
ha remitido ya al Consejo Consultivo y llegará al Parlamento una ley de crédito extraordinario para afrontar la diferencia de gastos que hemos tenido en 2015 para que podamos iniciar 2016 en condiciones de poner el contador a cero, con lo cual pagaremos todo lo que se debe de la PCI y que estaremos en condiciones de que el incremento que se produce en los presupuestos del año que viene está debidamente proyectado. Incluso la diferencia que se señala, porque hablaba el señor Rodríguez don Román acerca del cómo se computa el gasto social, incluso llegando a establecer de forma separada 72% más 8%, cuando se habla del 80%, usted quiere poner aparte el Fondo Canario de Financiación Municipal, porque de alguna parte se están financiando los servicios sociales municipales. Es decir, que claro, esto es así. Y cuando se debate respecto de esto, y cuando nosotros aprobamos la ley de municipios, lo hicimos en la legislatura pasada y usted votó a favor, don Román, aprobamos la ley de municipios para hacer inviable el proyecto estatal de la ley de sostenibilidad de la administración local, que lo que pretendía es sustraer a los municipios su capacidad de prestar los servicios sociales. Con lo cual, o estableces un criterio o el otro, se pueden poner separados. En el queso este que usted muestra, se puede poner separado. Pero está claro que el Fondo Canario de Financiación Municipal va directamente, y sobre todo después de las modificaciones que hicimos a través de disposiciones adicionales de la ley de presupuesto, porque la capacidad de inversión de los ayuntamientos se les ha facilitado que un montón, las previsiones que tenían en la ley del fondo, se deriven a gasto, precisamente por la necesidad de aplicarlo a gasto social. En fin, creo que esto puede ser objeto de mayor debate en el debate de totalidad que afrontemos, pero yo creo que lo más importante es que hagamos un repaso de si cumple el Gobierno en el marco de su capacidad política y financiera, con el objetivo de que estos sean presupuestos para el arranque y fortalecen las políticas sociales. Miren, el presupuesto inicial 2007 de Canarias fue de 7.095 millones de euros. Y después de una crisis durísima, larguísima, intensa, y donde en toda Europa, en particular en los países del sur y especialmente comunidades como la nuestra, estamos ya en condiciones de hablar de un presupuesto de 7.071 millones de euros, pasando del anterior de 6.714, es decir, ¿estamos realmente en el punto de arranque? ¿Estamos en condiciones realmente de que cuando podamos afrontar sin límite la regla de gasto, el crecimiento económico que tengamos, podamos aplicarlo a las políticas públicas y sigamos devolviendo la deuda como estamos devolviéndola? Porque esto es lo importante, al final a ti te prestan porque devuelves, y si no devuelves no te prestan. Te califican, agencias te califican por debajo, ya ese tema podríamos debatirlo también, respecto al papel que han tenido las agencias en toda esta crisis, pero no es el caso ahora. Lo cierto es que al final, si te prestan es porque tienes capacidad para devolverlo. Y esto es lo más importante de la calificación de la deuda. Y Canarias va a devolverla, y por tanto no tendría por qué haber límite respecto a la llamada regla de gasto. Y si nuestra economía tiene una previsión certera, porque ha sido hasta moderado el Gobierno cuando proyecta un crecimiento de la economía en torno al 2,8%, porque el BBVA, la Fundación BBVA, habla del 3% y lo proyecta al 2,8%. Pues si pudiéramos crecer el presupuesto de forma efectiva real al 2,8% y no al 1,8%, estaríamos hablando pues de 200 millones de euros más, que podríamos aplicar sin duda a todas las políticas que quisiéramos. La mitad inversión, por ejemplo, y la otra mitad a educación y sanidad, porque ya tenemos la parte de políticas sociales, de los servicios sociales, cubierta con la proyección que se hace para el 2016. Por tanto, el escenario, señorías, que afronta el Gobierno es un buen escenario. Estoy convencido de que cuando empecemos a ver cada una de las secciones presupuestarias tendremos condiciones para hacer alguna propuesta, alguna modificación singular, pero el marco definido, el estado de ingresos y de gastos, es de lo más realista, real y cumplidor de una normativa que no compartimos, pero que tenemos que cumplir. Esta es la cuestión. Como les dije a algunos diputados en el debate de investidura del presidente Clavijo, por imperativo legal sí,
pero hay que cumplir. Por tanto, así son las cosas. Y esa es la diferencia entre predicar y dar trigo. Al final, quienes tienen la responsabilidad son los que tienen que decidir sobre cómo aplicas el gasto público y si haces un planteamiento de progreso en el gasto público o haces un planteamiento que no contribuye a la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza se contribuye haciendo un presupuesto que tiene en cuenta la sanidad, que tiene en cuenta la educación. Es verdad que los márgenes son bajos, pero en relación con el presupuesto de sus respectivos departamentos, porque al final, como señalaba antes el portavoz socialista, estamos hablando en torno a 25 millones para la sanidad y en torno a 16 millones para la educación. Bajo, por supuesto, en un entorno, en una demanda de políticas públicas universales, como es la sanidad y como es la educación, es evidente que nuestro deseo sería fortalecer. Y que el gasto público, en el caso específicamente de la educación, requiere un refuerzo que, en cuanto tengamos condiciones y no tengamos los límites que se establecen hoy en la ley orgánica, por lo menos respecto a la regla de gasto, si uno cumple la deuda, el déficit y está pagando a proveedores dentro de los márgenes que establece la ley, ¿por qué tienes que tener un cuarto límite? En fin, si es verdad que haya cambio de gobierno o no haya cambio de gobierno tras las elecciones generales, lo que sí tiene que cambiar es la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, porque quien cumple no puede estar pagando por los que no cumplen, porque no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo social. Es la gente que vive y trabaja en Canarias la que al final tiene que soportar límites que no son acordes al esfuerzo que venimos realizando. Pero el límite es el que se establece legalmente, uno no se lo salta voluntariamente, máxime cuando existen medidas coercitivas que a buen seguro compartirá eso quizás conmigo, aunque compartimos últimamente pocas cosas, don Román, compartirá usted conmigo el que seríamos sujeto pasivo de la capacidad coercitiva en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que tiene el Estado. Esperemos que esto no suceda nunca, pero este es el escenario en el que estamos. Haciendo realmente un repaso por las partidas, en la idea de que ha señalado ya la consejera de que son presupuestos para el despegue, para el arranque, hablamos de un incremento en vivienda del 10,9%, para la sanidad y educación de algo más del 1%, en el empleo de casi un 16%, en las políticas sociales generales del 11,2%, en la política de I+D+I del 38%, cosa que reconocía incluso la portavoz de Podemos. Y después hay un conjunto de gastos de gobierno que se mantienen. Me gustaría referirme expresamente al tema del sector primario porque se olvida de que tenemos dentro del sector primario la mayor parte de la financiación viene por la ficha financiera europea, es decir, que es el organismo pagador tiene un presupuesto superior al del propio, casi, en fin, me señala el vicepresidente y ex consejero que estamos hablando de términos de gestión en torno a los 240 millones de euros aproximadamente, con lo cual eso también forma parte de la política presupuestaria del Gobierno, en cuanto que lo hemos visto en Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, estamos hablando de una financiación para los próximos 7 años de unos 2.400 millones de euros, más la aportación que precisamente se hace del POSEI, que es la que viene para el sector primario. En fin, el escenario, señorías, que se presenta para el presupuesto es esperanzador. Yo quisiera utilizar esa expresión a sabiendas de que hubiéramos deseado mucho más, desde el punto de vista de los compromisos que se asumen con los ciudadanos cuando se arranca con un acuerdo de gobierno que han suscrito el Partido Socialista y Coalición Canaria. Esperanzador para poder hablar de aquí en adelante, para poder proyectar políticas de aquí en adelante, porque hasta ahora hemos estado lastrados y seguimos estando lastrados por esa normativa general de estabilidad, pero en un marco en el cual deseamos superar pronto. Termino refiriéndome a algunas palabras del portavoz del Partido Conservador, del Partido Popular, para discrepar seriamente de lo que ha dicho.
seriamente, porque sin entrar en reconocer o no reconocer el esfuerzo que los españoles han tenido que hacer por frente a la política realizada, lo que sí es cierto es que nosotros, los canarios, Canarias, hemos sido los principales, no sé si los principales, pero de los principales sujetos pasivos de unas políticas erróneas y seriamente, hasta determinado momento, de serio castigo a la comunidad canaria, porque no es verdad que se haya hecho el mismo esfuerzo en otras partes del Estado español, no es verdad. No es verdad que el haberse cargado el convenio de carreteras cuando está firmado, y es una obligación no solo política, sino jurídica, llevar ese convenio de 207 millones a 54, se ha hecho, mientras en paralelo se presume de que España es el segundo país con más kilómetros de AVE tras China, y no creo que España sea la segunda potencia mundial. Por tanto, el escenario que se ha planteado por parte del Gobierno de España ha sido con nosotros especialmente deudor. Y eso por no hablar de los convenios de actuaciones en la costa, el convenio de obras hidráulicas, los convenios de rehabilitación de infraestructura turística, el contrato programa del transporte colectivo, la desaparición del PIEC de empleo, la desaparición del PIEC de formación y la insuficiencia en la compensación del coste del transporte de mercancías y pasajeros. Todo eso, señor Rodríguez, don Jorge, son expresiones concretas de incumplimientos con Canarias durante estos 4 años. Por tanto, lo que esperamos es que lo que ya hemos conseguido en Canarias, hablar de aquí en adelante, podamos hablar pronto en España y hablemos de otro momento en el año 2016. Muchas gracias.